el viernes a la noche muchas veces es momento que estoy con mi familia. De hecho, hoy estoy acá porque tengo que hablar. Si no, estaría con mi familia. Por las dudas, abro el paraguas. Estoy en este momento en casa de familiares y hay niños por ahí. Espero que no me abran la puerta y vayan a interrumpir la charla. Pero si por ahí escuchan algún gritito, es por los niños que andan correteando por allí. Bueno, un gusto poder estar con todos ustedes. Un gusto, Gabriela, gracias por la rápida respuesta que tuviste. Me parece que es muy lindo, muy bueno que como médicos adventistas podamos estar comunicados y podamos estar compartiendo nuestras alegrías, nuestros pesares y desafíos también y momentos de encuentro como este. Así que bueno, me alegró mucho, Gabriela, que tan rápidamente hayas formado el grupo de Uruguay. Bueno, no sé si ustedes vieron el título, y si vieron el título del tema de hoy. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere el título del tema de hoy? TID espiritual, ¿qué es eso? Se quedaron con la intriga. ¿Qué será TID? Buenas noches, feliz sábado. Feliz sábado. ¿Qué es TID espiritual? Carmela Barrantes, de Ama Perú. Muy bien, Carmela. Pues como kit viene a ser como algo que no te debe faltar, ¿no? Que es primordial, que debes llevar siempre. Bueno, ese sería un tip, me parece. Acá hablamos de TID. Marco, cuando me preguntaba, yo le decía, bueno, el título es un poco largo, vamos a ponerlo con la sigla y entonces después vamos a decirlo. Vamos a empezar con el tema y luego de haber iniciado y leer algunos versículos, les voy a decir a qué me estoy refiriendo con TID espiritual. Y no es tan bueno como lo que está planteando Carmela. En realidad no debiéramos tener TID espiritual. Les invito a abrir la Biblia, espero que la tengan a mano, si no el celular, que siempre está a mano, y espero que tengamos la Biblia cerca entonces. Efesios capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de Efesios capítulo 4, y hay versículos que en realidad no necesitan prácticamente explicación, no necesita que uno abunde. Uno simplemente leyendo ciertos textos ya tiene mucho para aprender, para meditar, para responder a Dios, para tomar decisiones, ¿verdad? Vean cómo empieza el apóstol Pablo hablándole a los efesios, pero vamos a pensar que está hablándonos a nosotros hoy en esta noche. Comienza el apóstol Pablo en el primer versículo de Efesios capítulo 4 diciendo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ojalá que esta noche cada uno de nosotros podamos sentir ese llamado, ese ruego, que a través del apóstol Pablo Dios nos está haciendo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí vamos a tomar dos aspectos, ¿verdad? En primer lugar, hemos sido llamados como cristianos. Hemos sido llamados a vivir como cristianos, ¿verdad? Pero creo que todos los que estamos acá también hemos sido llamados como médicos. Así que vamos a comenzar a hablar de ese llamado, en primer lugar, a ser cristianos. Porque eso es lo que tenemos que ser en primer lugar. En primer lugar tenemos que ser cristianos. Y luego, entonces vamos a hablar un poquitito de nuestro llamado a la vocación médica. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces, el segundo versículo ya da algunas pautas de cómo tiene que ser esa vida del cristiano, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que ya aquí hay algunos tips, ¿verdad? Humildad,
mansedumbre, paciencia, amor, unidad, paz, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, la unidad cuando nos acercamos a Dios, la unidad entre nosotros cuando nos acercamos a nuestro modelo, Jesús. Sigamos un poquito adelante. Vamos al versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y bueno, agreguemos, y a otros médicos, ¿verdad? Creo que no estamos yendo en contra del espíritu de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Perfectamente él podría... No me cabe duda que si hoy él nos estuviera hablando, él diría que Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y a otros médicos. Vamos entonces al versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar con la astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Entonces acá se nos hace un llamado, ¿verdad? Para que estemos atentos, porque el ser humano, la sociedad en la cual nos toca vivir, tiene distintas estratagemas, hay vientos que van para un lado, para otro. Acá habla de viento, todo viento de doctrina, perfectamente. Hoy el apóstol Pablo estaría diciendo seguramente, cuidado, no seáis llevados por esa sociedad líquida en el medio del cual te toca vivir, ¿verdad? Él hace referencia al viento como algo que va de un lado para otro, y hoy diría también, ojo con ese viento en medio del mar líquido en el cual la sociedad hoy está, por toda estratagema de hombres que engañan, ¿verdad? Con astucia, con artimañas del error. Y bueno, y eso está presente en toda vida, en toda nuestra vida cristiana, y también como médicos, ¿verdad? Sino que sigamos la verdad en amor y que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Miremos a Cristo. Aferrémonos a Cristo, tengamos como modelo a Cristo, y entonces vamos a evitar estar yendo para un lado y para otro, porque la roca es Cristo, y en medio de la tempestad no cambia, siempre está allí firme, siempre está firme, y nosotros para estar firmes tenemos que aferrarnos a la roca que es Cristo en medio de las tormentas de este mundo. Luego, en mi Biblia habla del subtítulo que pone es la nueva vida en Cristo, a partir del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y luego vamos al versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que aquí ya se nos presenta viejo hombre, nuevo hombre, vieja naturaleza, nueva naturaleza. Despojaos de la vieja naturaleza y vestíos de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza creada según Dios en justicia, santidad de la verdad. Así que aquí ya se nos presenta, ¿verdad? Dos naturalezas. Una naturaleza vieja, el viejo hombre, y una naturaleza nueva, nuevo hombre. Esa dualidad, de alguna manera, esas dos personalidades, el apóstol Pablo la presenta en otros textos. Romanos 7, 19 al 25. Romanos 7, 19 al 25, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el inicio del versículo 25 ya entonces nos da la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Sin embargo, luego reafirma esa lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí. Esta es la experiencia de todo cristiano. La tenemos todos. La tenemos todos. La tengo yo, la tienes tú, la tenía el apóstol Pablo de alguna manera. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él me librará. El Espíritu Santo obrando en mí cada día a través del proceso de santificación habrá de ir librándome de la naturaleza pecaminosa y haciendo crecer la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Entonces, hay varios textos en varios libros, en varias epístolas del apóstol Pablo, que habla de estas dos naturalezas, de estas dos personalidades. Una, la vieja, otra, la nueva. Martín Lutero definía la naturaleza del cristiano como simul justus et pecador, es decir, simultáneamente justo y pecador. En cierto sentido, el cristiano muchas veces tiene una doble personalidad. Dependerá de a cuál de las dos naturalezas alimenta más, cuál habrá de predominar. Y ahí entonces, pensando, bueno, de estar hablando a colegas médicos, dije, bueno, más allá que soy cardiólogo, me voy a animar a meterme un poco en la psiquiatría, porque muchas veces esto a mí me ha hecho pensar en un problema casi psiquiátrico, ¿verdad? Y estuve buscando un poco, y según la última clasificación, el CIE-11, habla de trastorno de identidad disociativa. Cuando se hacen ejemplos, cuando se hacen ilustraciones, siempre uno tiene el riesgo de cometer errores, ¿verdad? Pero bueno, para tener un poco una idea y un ejemplo un poco de la vida médica. El trastorno de identidad disociativa, dice el CIE-11 que se caracteriza por una alteración de la identidad en la que hay dos o varios estados de personalidad distintos. Identidades disociativas, asociados con discontinuidades marcadas en el sentido de identidad y agencia. Cada estado de personalidad incluye su propio patrón de experiencia, percepción, concepción y relación con el yo, el cuerpo y el entorno. Al menos dos estados de personalidad distintos toman de manera recurrente el control de la conciencia y del funcionamiento del individuo, al interactuar con otros o con el entorno. Inclusive en aspectos específicos de la vida cotidiana, como por ejemplo la crianza de los hijos o el trabajo. De pronto hay una personalidad y por momentos hay otra personalidad. Inclusive hay momentos de amnesia que pueden llegar a ser graves. Los síntomas causan un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas y ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. Dos personalidades.
¿verdad? Trastorno de identidad disociativa. ¿No será que a veces tenemos un poco de esto? El sábado me he visto de adventista. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, no tanto. El sábado me acuerdo. El resto de la semana no tanto. Bueno, esa es una situación un poco más grave, digamos, pero en algunos a veces se da. O a veces puede ser frente a determinada situación. Frente a determinada situación actúo como cristiano. En otra situación me acomodo a la otra personalidad. ¿No tenemos a veces este tipo de tensión entre dos personalidades? Efesios 4:1 nos recuerda, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No con tid espiritual, no con un trastorno de identidad espiritual. Asumo y pido al Espíritu Santo que me transforme como cristiano en el día a día y ante cada situación. Y no con una personalidad del viejo hombre ante una situación y una personalidad del nuevo hombre ante otra situación. Esa disociación puede estar presente en distintos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros vamos a Efesios 4:25 al 32, encontramos algunas características que nos muestra ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hacen a la norma del cristiano a partir del 25, ¿verdad? No voy a leerlo, pero voy a compartir con ustedes los conceptos que a partir del versículo 25, cuando habla de la norma del cristiano, es decir, de las características de la personalidad cristiana. Habla la verdad, no se pone el sol sobre su enojo, no da lugar al diablo, es honesto, es trabajador, no tiene relación con la corrupción, atiende las invitaciones del Espíritu Santo, es alegre, bendice a los demás, es benigno, misericordioso, perdonador. Esas son algunas de las características que el apóstol Pablo resalta a partir del versículo 25, ¿verdad? Respecto a la personalidad cristiana. En oposición, la personalidad del viejo hombre es, si el nuevo hombre habla la verdad, el viejo hombre habla mentira, está enojado, da lugar al diablo, es deshonesto, en lugar de trabajador, es vago, da lugar a la corrupción, rechaza al Espíritu Santo, está malhumorado, maldice, ¿verdad? Tiene malicia, es insensible, rencoroso. Ahora tenemos ahí una personalidad, el viejo hombre. Tenemos la nueva naturaleza, el nuevo hombre, la personalidad cristiana. Ahora es interesante, ¿puede darse también la situación del hombre híbrido? Yo pienso que sí, podría darse la del hombre híbrido. ¿Qué son los animales híbridos? ¿Verdad? Son aquellos organismos vivos, animales o vegetales, que proceden del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies diferentes. El que seguramente viene a la cabeza de todos nosotros rápidamente es la cruza del burro y la yegua, que da como resultado a la mula, ¿verdad? Pero hay otros, y eso lo aprendí ahora cuando estaba preparando este tema, que yo no los recordaba. Hay algunos híbridos animales promovidos por el humano, como el cebrallo o el cebrazno, que es la cruza de cebra y asno, el ligre, el león macho y la hembra tigre, el tigón, que es el león hembra y el tigre macho, el oso grolar o grizzly polar, que es el oso polar y el oso pardo. Bueno, parece que hay muchos más seres vivos híbridos de los que conocemos. Parece que puede llegar hasta haber un 25% de ellos. Y entre nosotros hay híbridos también. El híbrido sería algo así como el
viejunue, ¿no? La combinación del hombre viejo con el hombre nuevo. Viejunue, se me ocurrió ese nombre. Bueno, no va a decir mentiras, pero capaz que no siempre va a hablar la verdad, media verdad, ¿eh? ¿Podría ser eso un híbrido? El hombre nuevo es honesto, siempre es honesto. El hombre viejo es deshonesto, por definición, ¿verdad? Y el híbrido, y capaz que encubre verdades bajo la excusa de la inteligencia emocional, ¿no? Es interesante, estuve leyendo algo al respecto, que la inteligencia emocional abarca 5 competencias principales: el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales. Bueno, uno se pone a leer y parece todo excelente, muy bueno, muy loable, pero vean cómo hay autoconocimiento, autorregulación, automotivación. Está todo centrado en el yo. Está todo centrado en el yo. Nosotros estamos llamados a vivir el Evangelio, estamos llamados a vivir las buenas nuevas de la salvación en Jesús, mirando a Jesús, no mirándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Algunos aplican la inteligencia emocional para muchas cosas en la vida, algunos lo aplican para escalar posiciones laborales, haciendo política, etcétera, etcétera. Pero estamos llamados a vivir el Evangelio, estamos llamados a ser honestos, estamos llamados a vivir la verdad en Jesús. Tenemos que ser intencionales en aplicar la verdad en todas las áreas de nuestra vida. El viejo hombre es corrupto, el nuevo no tiene relación con la corrupción, pero ¿será que capaz el híbrido coimea para defender algún interés de la iglesia? Capaz. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Jesús o el sistema? Para saber qué es lo más importante para nosotros hay que mirar qué es lo que protegemos con más fuerza. ¿En qué tenemos la cabeza en primer lugar? ¿Amamos más a un sistema, a una organización o a Jesús? Dios nos pide que lo sigamos en sus formas, no en nuestras complicidades. Esto del viejo hombre, el nuevo hombre, lo tenemos que aplicar a nivel general, a nivel de pareja, a nivel de familia. Siempre Dios, a través de su palabra, nos invita a que andemos como es digno de la vocación a ser cristianos con que fuisteis llamados. Pero también hemos sido llamados a nuestra vocación, a nuestra profesión médica, ¿verdad? Y también yo creo que todos o la mayoría de los que estamos acá hemos sentido el llamado a ser médicos misioneros. Y Efesios 4:1 nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados para ser médicos misioneros, para ser médicos cristianos. ¿Será que también a veces sufrimos de TID, de trastorno de identidad disociativa espiritual vocacional? No podemos nosotros tener dos discursos respecto al aborto, a la identidad de género, al estilo de vida, a las prioridades en nuestra atención del paciente. También con respecto a estos temas, el apóstol nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quizás no vamos nosotros a decir claramente estamos a favor del aborto, pero capaz que políticamente nos acomodamos para no decir gran cosa y pasar medio desapercibidos. Lo he visto. Así que el apóstol dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué diferencia hay en la medicina que practicamos en nuestros consultorios, en nuestros hospitales, en el lugar donde a nosotros nos toca trabajar como médicos misioneros? ¿Qué diferencia hay con la medicina que practica un médico que no es cristiano, un médico que no es adventista? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay diferencia?
O nosotros tenemos un trastorno de la personalidad disociativa, ¿verdad? El sábado somos una cosa y luego en el hospital somos otra. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo podríamos definir nosotros a la medicina adventista? Yo creo que es aquella que está sustentada en primer lugar en la Santa Biblia, en el espíritu de profecía y en las evidencias científicas que no se opongan a los escritos inspirados, con profesionales de la salud como nosotros, como médicos, que oran, leen la palabra de Dios y enseñan por precepto y ejemplo un estilo de vida saludable, pero que oran en su vida particular, en su casa, en su familia, en la iglesia, pero oran también con el paciente, oran con la familia. Leen en su casa la palabra de Dios, pero leen también algún texto de esperanza con su paciente. Y enseñan por precepto y ejemplo un estilo de vida saludable, viviéndolo primero en su casa, en su familia, y luego enseñándolo también a los pacientes, utilizando métodos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación modernos con criterio científico crítico, poniendo en el centro de su atención al paciente, teniendo como modelo a Jesús, integrando fe y medicina y ofreciendo salud y salvación. Eso entiendo que es la definición de la medicina que nosotros tenemos que ofrecer. El apóstol nos dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que practiquéis la medicina como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Elena de White de esto tiene citas y citas que son muy claras, y que seguramente todos los hemos leído, pero que quiero recordar algunas de ellas rápidamente. El Ministerio Médico, páginas 39 y 40, comienza diciendo Elena White que cada médico, ya sea que lo reconozca o no, repito, cada médico, ya sea que lo reconozca o no, es responsable tanto por el alma como por el cuerpo de sus pacientes. Tengo presente cada día, con cada paciente que tengo delante mío, que soy responsable por su salud física, pero también por su alma. O entro en un trastorno de identidad disociativa. O me comporto como híbrido. He permitido que el Espíritu Santo me transforme, estoy permitiendo, porque es un proceso. Nada es perfecto, vamos hacia, pero estoy permitiendo que el Espíritu Santo me transforme cada día para entonces ser utilizado por Él, para trabajar por el cuerpo, pero también por el alma de cada paciente. Cada médico debiera ser un médico misionero evangélico, dedicado, inteligente, tan familiarizado con el remedio del cielo para el alma enferma de pecado, como con la ciencia de sanar la enfermedad del cuerpo. Nosotros leemos las últimas revistas, los últimos artículos respecto a los temas que nos tocan tratar como médicos. La misma intencionalidad tenemos que tener de prepararnos para ofrecer el remedio del cielo para el alma enferma. Debiéramos animar a quienes están por morir a confiar en Cristo como Salvador que perdona los pecados y prepararlos para encontrarse con su Redentor en paz. Yo admito que alguna vez lo he hecho y otras veces no lo he hecho. A veces he estado más preocupado por ese paciente, estoy recordando a uno ahora, a quien le acababa de hacer excelentemente bien un diagnóstico grave de disección de aorta. Logré en poco rato convocar todo el equipo quirúrgico para ser operado, pero en ese momento estaba más preocupado por su salud física que por su salvación espiritual.
Y los dos temas tenemos que tenerlos en nuestra cabeza permanentemente. Tengo que estar atento por este paciente que puede que muera en las próximas horas, tengo que estar atento por su salud eterna, por su salvación eterna, así como estoy atento por su salud física. Los médicos necesitan una doble porción de religión. Entre las personas de cualquier profesión, ellos son los que requieren mayor claridad mental, pureza de espíritu y una fe que obre por amor y purifique el alma para causar una impresión adecuada en todas las personas con quienes se relacionan en el ejercicio de la profesión. Hasta que el Salvador llegue a ser realmente el salvador del alma del médico, este no sabrá cómo responder a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta es la que tenemos que responder a cada paciente. Sí, los médicos deben manifestar los atributos de Cristo y perseverar firmemente en la obra que Dios les ha encomendado. Ahora vean la promesa que Elena de White resalta a continuación de este desafío. A los que llevan a cabo esta labor con fidelidad, los ángeles reciben el encargo de proporcionarles una perspectiva más amplia del carácter y la obra de Cristo y de su poder, gracia y amor. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa promesa! La voy a releer nuevamente. Nosotros como médicos tenemos que manifestar los atributos de Cristo y perseverar firmemente en la obra que Dios nos ha encomendado. Quienes hagamos esa tarea, entonces dice que recibirán el encargo de los ángeles a proporcionarnos una perspectiva más amplia del carácter y la obra de Cristo y de su poder, gracia y amor. Los médicos deben permanecer firmes bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, peleando la buena batalla de la fe con perseverancia y éxito, sin confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, vistiéndose con la armadura celestial. Hay un texto en Salmo 107, 19 a 20, que dice: «Mas clamaron a Jehová en su angustia, salvólos de sus aflicciones, envió su palabra y curólos y librólos de su ruina». Está hablando acá de la curación que Dios puede ofrecer al paciente. Y dice Elena de White que Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo pronunció las palabras de este salmo, ¿verdad? Y sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño. Y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. ¿Estamos orando nosotros con los pacientes? ¿Estamos orando como lo hacían los discípulos? Dice Elena de White que la promesa del Señor sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, es tan digna de crédito hoy como en los tiempos de los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué hacían? Ponían sus manos sobre los enfermos y oraban. Y Elena de White nos está invitando a nosotros a hacer lo mismo, porque dice que esta promesa sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, es tan digna de crédito hoy como en los tiempos de los apóstoles. La tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes. Sí, tenemos que velar por la salvación eterna de cada paciente. Quizás algunos sanarán físicamente, quizás otros no, todos habrán de morir alguna vez, pero ojalá que podamos estar atentos a la salvación eterna de cada uno. Efesios 4:1 nos invita el apóstol: «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, no con un trastorno de identidad disociativa, sino siendo verdaderamente cristianos cada día, en cada momento, ante cada situación y también como médicos». Seguiremos teniendo la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva, por momentos teniendo ese trastorno de identidad disociativo espiritual. Como el apóstol Pablo diremos: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?».
¿verdad? Pero agradezcamos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Miremos a Jesús. Él habrá de obrar en nosotros. Vivamos como Él. Seamos médicos como Jesús. Entreguémonos completamente a Él. Y entonces atendamos las necesidades de los pacientes, velando por su salud, velando por su salvación. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, nos transforme completamente, seamos hombres, mujeres nuevos, tengamos la naturaleza nueva cada día, en cada momento, y también como médicos ofreciendo una medicina adventista, una medicina cristiana a cada paciente que nos toca atender. Que Dios les bendiga a cada uno, que Dios nos bendiga. Todos necesitamos de la obra de Dios en nuestras vidas para ser entonces instrumentos instrumentos aquellos a quienes vamos a estar atendiendo. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Kenny. Gracias por traernos la palabra de Dios, ¿sí? Por traernos la Biblia. Eso es lo más importante realmente. Gracias. Dios te ha utilizado. Y antes de hacer la oración y ya despedirnos, quería invitarlos a todos para que vayan agendando. El 3 y 4 de noviembre va a ser acá en la UAP el Congreso de Estilo de Vida. Y después el 3 y 4 es jueves y viernes. Y después el plan es el 4 del viernes de tarde y el sábado 5 juntarnos como médicos de AMA, estar juntos, compartir momentos espirituales, y sobre todo, bueno, hablar un poco como decía Kenny, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión como médicos adventistas? Y obviamente que están invitados los médicos de Uruguay, obviamente que están invitados también los médicos de Perú, pero el objetivo es ese, justamente unirnos para hablar de la salvación de los demás, de los pacientes nuestros, y de crecimiento como médico adventista, ¿no? La gran función que tenemos. ¿Puedo hacer una pregunta ya que estás haciendo esta invitación? Sí, por favor, Rosalía. Quería saber si por ahí va a haber algún espacio más para lo que es salud mental. Yo estuve, creo que en el último congreso antes de la pandemia, y por ahí algo que se discutió, se debatió un poco, se vio esta necesidad por ahí de también profundizar en lo que es salud mental. Quería saber si está pensado algún tipo de espacio en el Congreso para esto. Sí, yo no estoy en la comisión organizadora del Congreso. Voy a consultar con el equipo, y ya vamos a mandarle más información al grupo. ¿Sí? Vos estás en el grupo de WhatsApp, Rosalía, ya, ¿no? Sí. Ya vamos a mandar más información. Sí, no, hay parte que no tengo tanta información del Congreso Pero Yo bueno, ya creo le por vamos a ahí mandar más también información. que con esto de la pandemia, bueno, en ese congreso fue que se creó AMEN Latinoamérica, tenía como objetivo también incorporar otros profesionales que no fueran exclusivamente pertenecientes a la medicina, y después nos Claro. pasó la pandemia. Así Sí, que sí. bueno, yo supongo que hay mucho por ahí para retomar. Así que Sí, bueno, sí. por eso también la pregunta con el interés de aportar. Ujú. Gracias, Rosalía. Muchas gracias. Sí, ahí, bueno, vamos a tener que buscar más información, ya se le voy a traer, tengo que hablar con la gente que está organizando. Y bueno, ya les vamos a avisar. Parece que hacemos una oración. Kenny, ¿quería hacer vos la oración final entonces para terminar? Bueno, ahí estaba leyendo el chat, ya que me diste la palabra. Veo que hay una pregunta. Godfrey Peters dice, solo una duda, ¿cómo ser más intencionales en cuanto a la parte espiritual para aquellos que no quieren oír de Dios? Bueno, todos hemos tenido experiencia con gente que quiere y gente que no quiere, ¿verdad? Obviamente uno tiene que ser respetuoso de los tiempos, uno tiene que invitar, y hay momentos en que la persona va a estar más abierta, otras no tanto, pero creo que no tenemos que dejar de invitar y dar la oportunidad, dar nuestro testimonio personal
y bueno, las puertas se irán abriendo. Obviamente nadie es, Dios no fuerza a nadie, Dios invita, Dios no fuerza. Y nosotros obviamente tenemos que actuar de la misma manera, ¿verdad? Creo que va por ahí la cosa. Bueno. No sé si contesté, aunque puse un ok. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por este sábado, gracias te damos por el privilegio que nos has dado, por el inmerecido de poder seguirte como cristianos en primer lugar, pero también de actuar de una manera similar a la que hizo Jesús mientras estuvo acá en la tierra, que dedicó tanto tiempo a atender a los necesitados, a atender a los enfermos. Nos has dado esa oportunidad también. Queremos que nos des sabiduría cada día, que nos des de inteligencia, que nos des tacto, que nos des sabiduría para llegar a cada paciente, para atender sus necesidades físicas, orgánicas, y nunca, nunca olvidar de sus necesidades espirituales. Saber y recordar siempre, cada día, cada momento, con cada paciente, que además de atender sus necesidades físicas, tenemos que darle la oportunidad de la salvación eterna, que también nos has dado ese enorme desafío. Ayúdanos cada día a permitir que tu Santo Espíritu obre en nosotros, nos transforme, que el viejo hombre quede destruido y que la nueva naturaleza cristiana pueda salir por nuestros poros, por nuestros ojos, por nuestros labios, al hablar, al actuar, que siempre pueda ser la nueva naturaleza, y dejemos de tener esa lucha entre una personalidad y otra, sino que realmente a través de tu Santo Espíritu pueda vencer en nuestras mentes, en nuestros corazones, el nuevo hombre que tú quieres que nosotros seamos, y podamos entonces ser instrumentos en tus manos para llevar salud y salvación a nuestros pacientes. Bendícenos a cada uno de nosotros, las familias que representamos, las instituciones que estamos representando. Te lo pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Kenny, nuevamente, y gracias a todos por acompañarnos. Les deseamos un feliz sábado, ¿sí? Bueno, que Dios los bendiga muchísimo. Bendiciones para todos, ¿eh? Feliz Muchas sábado, muchas gracias. gracias. Feliz sábado.